Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente hoy. Le damos gracias a Dios por la tecnología, porque podemos llegar ahí a nuestros familiares, a nuestros amigos, podemos mandar estos mensajes ahí a cualquier parte del mundo por medio de la tecnología. Ahí donde usted se encuentra, en la cárcel, en el hospital, solo, donde quiera que esté. Es una oportunidad que Dios le está dando porque le está mandando un mensaje por medio de su palabra, la Biblia. Hoy en día vamos a hablar del tema ¿cómo sé que Jesús es el camino? Primeramente vamos a empezar a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para todos aquellos que no han conocido la palabra de Dios o no han sabido, antes que Dios hiciera esta tierra, este mundo, ya Dios tenía predestinado mandar a su Hijo Jesucristo a esta tierra para morir por el ser humano después que Dios los hiciera. Ahora, sabemos que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios todo lo sabe. Dios conoce el pasado, Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe el futuro, Dios sabe todo. A Dios no se le puede engañar. Dios está ahí donde tú estás, Dios está en todo lugar. Por eso en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si voy a los cielos, allí estás tú. Si voy a la mar, allí estás tú. Si voy al Seol, allí estás tú. En todo el lugar está el Señor. Le damos gracias a Dios por la tecnología, porque podemos llegar ahí donde usted está. Vamos a empezar a leer, por ejemplo, lo que dice en Génesis, cuando ya Dios hizo al hombre. Cuando ya Dios hizo pues la naturaleza, hizo la creación, de último hizo al hombre. Entonces Dios le dice a Adán, de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comieres, de cierto morirás. Ahí vamos viendo que Dios no hizo un robot, ahí vamos viendo que Dios hizo a alguien con la libertad de escoger entre el bien y el mal, lo hizo con el libre albedrío. Todo ser humano tiene el libre albedrío, la decisión de escoger. Si usted le quiere servir a Dios, gloria a Dios. Si usted no le quiere servir a Dios, pues Dios lo permite. Pero algún día va a tener que darle cuenta a Dios a aquel que no le quiera servir a Dios. Así como Dios le advirtió a Adán y le dijo, el día que comiere morirás. Pues ¿qué es lo que pasó? Comieron del árbol. La serpiente vino, los engañó a Eva, Eva le dio de comer a Adán, y entonces Dios les trajo un castigo a cada uno. Y Dios vino empezando con la serpiente y le dijo a la serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 14, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y en el verso 15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Qué es simiente? Simiente es descendencia. O sea, la gente mala que iban a ser en este mundo, los que iban a seguir a Satanás antes que a Dios, Dios los llama hijos del diablo. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa es la descendencia de Satanás, los hijos malos. Sin embargo, la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, es Jesucristo. Por eso en Hebreos 2:14 habla de la simiente de Jesucristo, que el diablo le iba a herir cuando lo llevara en la cruz. Cuando él fue crucificado, Satanás dijo, ya acabé con él, ya lo hice sufrir, ya se acabó todo. Pero mentiras. La simiente de la mujer que es Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, le dio a Satanás en la cabeza.
¿Por qué? Porque por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre, nosotros podemos llegar en el nombre de Jesús al Padre. Tenemos perdón por esa sangre. Tenemos salvación. Todo ser humano que quiera venir a Jesucristo tiene salvación por medio de Jesucristo. Por eso el tema de hoy es: ¿cómo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cómo sé que Jesucristo es el camino? ¿Cómo yo sé que Jesucristo es la salvación? Porque la Biblia nos está diciendo que antes de la fundación del mundo ya Dios lo tenía predestinado. Entonces vamos viendo que realmente Jesucristo, el del Antiguo Testamento, se está hablando de Él. También vamos a saltarnos también hasta donde Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3, le dice Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa, es una promesa de que por medio de Isaac serán benditas todas las naciones. Y nosotros somos bendecidos por eso, porque Dios prometió eso. Ahora vamos a ir viendo algunos capítulos de la Biblia donde nos habla de Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 7:14, la Biblia dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que quiere decir Dios con nosotros. Vemos todo eso. Por ejemplo, también vemos en Zacarías 9:9, que dice que he aquí que Él entrará a Jerusalén en un pollino, en un asno. Y todo eso se cumplió. La palabra dice que todo eso se cumplió. También vemos en Isaías 53, 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestros dolores y nuestros pecados en la cruz. Ahí en esa cruz, cuando Él murió, Él llevó todos nuestros pecados. Por eso nosotros venimos a Dios por medio de Jesucristo y le pedimos perdón, y Él nos perdona. Por eso ahí fue cuando Jesucristo le dio a Satanás en la cabeza. Hay mucha gente que le sirven a Dios por medio de otras religiones, de otras creencias, pero no es la religión la que salva, es Jesucristo el que salva. Por eso en Proverbios 14 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. En 1 Timoteo 2:5 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 2 dice que Él es nuestro abogado. O sea, por mucho que tú le pidas a alguien o a otra persona, no te va a escuchar. Para llegar a Dios solamente tiene que ser por medio de Jesucristo. Lo hemos estado probando con la palabra de Dios, que por medio de Jesucristo solamente se puede llegar. Vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. En 1 de Pedro 4:11 dice: el que hable conforme a la palabra de Dios. En 1 de Timoteo dice, en 1 Timoteo 4:6 dice que no pensemos más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que es por medio de la palabra que nosotros nos confirmamos, tenemos esa base de que es de Dios. Por eso en Mateo 11:28 Jesucristo mismo lo dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso, para ser salvo tiene que ser por medio de Jesucristo.
¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Solamente como dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Mucha gente se ha muerto antes de morirse en su cama, en el lecho donde están, y le piden perdón a Dios y Señor, perdóname todos mis pecados, ayúdame. Y nosotros como humanos muchas veces lo juzgamos y decimos, ese era un hechicero, ese era un borracho, ese era un criminal, ese era un sinvergüenza, ese debe estar en el infierno. Sin embargo, si le pidió perdón a Dios antes de morirse, Dios le perdona. Así como el ladrón en la cruz del Calvario, el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros no somos nadie para juzgar, solamente Dios es el juez y Él es el que sabe quién se salvó y quién no se salvó. Lo único que sabemos es que para llegar a Dios y para ser salvos tiene que ser por medio de Jesucristo. Dios te continúe bendiciendo. El propósito de esto es predicar la palabra de Dios como está escrita. Dios te continúe bendiciendo grandemente y sigue hacia adelante. Amén.